lo voy a subir en tanto terminemos, pues ya la clase, unos 10 minutos después, en lo que carga a YouTube para poder darles el enlace. Las diapositivas igual se las voy a subir juntamente con el video el día de hoy, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar. Entonces, eh, esta es una pregunta para todos de forma general, ¿verdad? ¿Para qué me sirve la contabilidad? ¿Cuál es el papel de la contabilidad? No todos juntos, sino no voy a escuchar. ¿Cuál es el papel de la contabilidad? ¿Para qué nos sirve? Vamos a ver a quién le preguntamos. Carlos. No, mejor a Franklin. Franklin, por favor, ¿para qué sirve la contabilidad? Nos sirve para hacer registros de operaciones de una empresa, profe, ¿Qué más? siguiendo un protocolo Siguiendo un que dicha protocolo. empresa tiene. Ah, bueno. Ilmi, ¿usted está de acuerdo con lo que dijo su compañero? Sí, sí, profe, ¿Por qué? porque la contabilidad se sirve para registrar todas las operaciones que lleva una empresa. Ah, bueno. Génesis, ¿usted está de acuerdo con eso? Buenas tardes, profe. Sí, Buenas tardes, estoy de Ilmi. acuerdo. Ah, bueno. Miren, la contabilidad solo nos sirve por una cuestión, para tomar decisiones financieras. Ya el procedimiento que esto lleve ya va a estar a cargo de las normas internacionales de contabilidad, porque recordemos que las NIC pues ayudan a determinar el procedimiento o la forma del registro, ¿verdad? Y las NIAS, que son las normas internacionales de auditoría, pues nos establecen de qué manera pues, se puede hacer la auditoría, ¿verdad? Procedimientos. Entonces, y las normas internacionales de información financiera, que son las NIF, nos dicen cómo debe presentarse esa información. Entonces, por eso es que necesitamos pues volver a retomar parte de esto. La información contable registra actividades financieras, clasifica la información y pues nos dota de información útil para tomar decisiones. Entonces, para eso nos va a servir la contabilidad, ¿verdad? O sea, al final para decir si podemos o no podemos hacer tal situación o tal cosa. Para eso, pues nos hacemos auxiliar de la contabilidad, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos hablando de contabilidad, estamos hablando de registros internos, estamos hablando de procedimientos, estamos hablando de medios, ¿verdad? O estamos hablando de la forma o el medio u objeto que utilizamos para que quede plasmada la información. Y a todas esas anotaciones que nosotros hacemos, compras, ventas, clientes, proveedores, documentos por pagar, cuentas por cobrar, mercaderías, productos en proceso, productos terminados, ¿verdad? A todo esto nosotros lo conocemos con el nombre de registros o controles internos. Registros o controles internos quiere decir que es la manera o la forma en que nosotros estamos desarrollando tal acción para que al final pues se pueda tener información viable a la mano, ¿verdad? Y en muchos de los casos, uno de los elementos que utilizamos para esto se llama un sistema de información contable, que sus siglas, ¿verdad? Son SIC, Sistema de Información Contable. ¿Y qué es un sistema de información contable? Pues un sistema de información contable, como su nombre lo indica, es el esqueleto, la forma de todo lo que nos va a servir a nosotros para poder realizar
el registro, ¿verdad?, de nuestra información. A eso le llamamos sistema de información contable. ¿Y qué es lo que contiene un sistema de información contable? El sistema de información contable lo que contiene es toda la planificación de cómo manejar financieramente a la empresa o a la institución, ¿verdad? Entonces, la primera parte del sistema de información contable pues va a consistir en describir a la empresa. O sea, vamos a tener un capítulo, un apartado, porque esto es un tipo libro, ¿va? Y en un apartado, pues nosotros vamos a describir qué es la empresa, cuál es su razón social, su denominación, el giro comercial, su representante legal, contacto, a qué se dedica. Y vamos a tener la visión, la misión, la filosofía, las metas. Y en ese punto, pues vamos a colocar algo sumamente importante para nosotros, la legislación fiscal y tributaria de la empresa. ¿Y por qué la legislación fiscal y tributaria de la empresa? Porque cuando hablamos de eso, pues ahí vamos a hacer mención de las leyes a las cuales está afecta, o sea, dependiendo del régimen donde está inscrito, ¿verdad? Pero vamos a hablar de la Constitución de la República, porque de plano ahí se norma toda la parte empresarial. El Código de Comercio, por la clasificación del tipo de empresa con la que estamos trabajando. La parte de los impuestos, la ley del IVA y sus reformas, el impuesto sobre la renta, impuestos transitorios, como el ISO, ¿verdad? Pues depende a qué se dedique, pues ahí van a ir otras leyes que van a generar esta parte. Y el código procesal, porque hay una parte que es importante, como la defensa fiscal y tributaria de las empresas. Entonces, en ese primer apartado, pues es toda la parte de comunicar realmente qué es la empresa, o sea, qué hace la empresa, ¿verdad? En un segundo plano, pues se integrará, ¿verdad? Toda la información pertinente a la contabilidad. Y en este punto, cuando hablamos de todo lo pertinente a la contabilidad, pues vamos a tener que crear un manual de procedimientos para las políticas de la empresa. O sea, por ejemplo, si la empresa dice que hay que comprar mercaderías por un valor de 80,000 quetzales mínimo, eso debe estar regido, porque entonces debe estar el procedimiento paso a paso de cómo hacer para hacer el pedido y para que la mercadería ya esté con nosotros. A eso se le llama manual, ¿verdad?, de procedimientos. Cuando eso ya aparece, ya viene toda la parte del registro contable. Ya abajo tenemos que crear algo que se llama nomenclatura contable. ¿Y qué es la nomenclatura contable? Pues son las nomenclaturas que tenemos en Google y en bancaria, ¿verdad? Con códigos, caja 1010101, ¿verdad? A eso se le llama nomenclatura contable. Porque la nomenclatura lo que va a hacer es facilitar el registro de todas nuestras operaciones. Sí, por supuesto, complica una parte, pero en la otra, pues facilita todo ese registro. Entonces, por eso es que, pues nos hacemos auxiliar de este elemento, de este medio. Ahora bien, luego de eso, ya viene toda la parte del manual, pero del registro contable, ¿verdad? Y en esa parte del registro contable es donde nosotros ya colocamos cómo debe ir el asiento de la partida de compras, cómo es que hay que pagar el IVA, cómo es que debe estar registrada la parte si hay un descuento, la podemos hacer en una partida, se pueden hacer en dos, ¿verdad? Por ejemplo, estamos pagando daños y perjuicios sobre el servicio que prestamos. Todo eso es parte de ese manual contable, o sea, de ese sistema de información contable, ¿verdad? Y en este punto es donde el sistema de información contable se traslada a un sistema informático, porque
aquí es también donde se hacen todas las indicaciones y explicaciones de cómo se maneja entonces ya el sistema informático, el programa, ¿verdad? Cómo se hace para ingresar, de qué manera se trabaja, cuál es el código, cómo resetearlo, cómo ir a la carpeta inicial, a la carátula, cómo ingresar los primeros datos, la clave, el usuario, cómo se registran los ingresos, los egresos, etc. Es un manual, ¿verdad?, del procedimiento para el registro contable, ¿verdad? Entonces, todo esto es parte de lo que es toda la parte del desarrollo del sistema informático. Para que haya un programa en la empresa, primero debe haber toda esta teoría que les estoy mencionando, porque esta teoría va a hacer posible que nosotros conozcamos realmente, pues, qué es lo que vamos a hacer, de qué manera vamos a trabajar esas situaciones, ¿verdad? Entonces, por eso que iniciamos hablando de para qué sirve la contabilidad, del por qué la contabilidad, cuál es su finalidad, qué norma el registro, ¿verdad? Cómo se presenta y cómo se audita, o sea, qué normas son las que establecen eso. Entonces, porque al momento de establecer nuestro sistema de información contable y trasladarlo a un sistema informático, pues entonces debe haber un manual que nos indique paso a paso cómo poder manejar el programa y cómo poder operar todos los registros, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de este punto. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No hay? Bueno, entonces vamos a continuar. Y el siguiente punto es, ¿los sistemas de información contable han trascendido? Sí, por supuesto. A través de la globalización, ¿verdad?, se hizo cada vez más necesario el contar con un procedimiento que pudiera colocar en un mismo nivel o en un mismo idioma la forma de cómo registrar la contabilidad, ¿verdad? Y por eso es que a partir de 2008, pues se empiezan a trabajar con normas internacionales de contabilidad, ¿verdad? Y desde hace un par de años para acá estamos trabajando en base a NIC-NIF. Pero esto nos ayuda a nosotros porque la contabilidad que hacemos aquí en Guatemala se hace de la misma manera en México, en Perú, en Bolivia, en Costa Rica, en Panamá, en Europa, o sea, en todo el mundo se hace de la misma manera. Lo único que cambia es el símbolo de la moneda y el idioma. Y bueno, las cantidades, ¿verdad? Los porcentajes de tasas de los impuestos, ¿verdad? Que no son iguales, pero el procedimiento de registro es el mismo. Entonces, por eso se dio la necesidad de crear sistemas informáticos, o sea, programas para que nos ayudaran a ver eso, ¿verdad? Y poder nosotros entonces tener realmente, pues, toda esta gama de beneficios de lo que es la contabilidad. Y al auxiliarnos de un programa contable, pues nos estamos evitando toda esa situación de hacerlo manual, de estar rayando, de estar esto, ¿verdad? Podemos trabajarlo por medio de hojas movibles o podemos trabajarlo completamente por un programa, ¿verdad? Contable, ¿verdad? Ya es muy especializado. Entonces, es importante entender que la globalización no solamente nos llevó a nosotros, ¿verdad?, a hacer más comercio, sino a tener un registro más exhaustivo de todo eso. ¿Ya? Entonces, pues es importante pues, determinar por qué y para qué nos sirven los sistemas informáticos, ¿verdad? Entonces, nosotros en algún momento pues nos vamos a topar con un programa contable que nos pueden enseñar o nos pueden brindar o nos pueden pedir o la forma de registrar las operaciones, desde uno muy básico en Excel hasta uno muy avanzado, ¿verdad? De un programa robusto. Entonces,
Pero a nosotros nos interesa ir a evaluar ya no la computadora, sino la funcionalidad que tiene ese programa. Evaluar la nomenclatura si está funcionando bien. Determinar si, por ejemplo, el registro pues arrojó información que realmente pues podría funcionar y mejorar toda esa situación de tener información contable, viable, a la mano, ¿verdad? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, va. Entonces, los sistemas de información contable nacieron por la necesidad de tener unificada pues, ese registro, ¿verdad? Y al momento de contar con una unificación contable, pues hizo mucho más viable, ¿verdad? El poder contar con un programa pues, para las empresas y principalmente para el registro contable. Ahora, ¿qué es la auditoría? ¿Verdad? Porque la auditoría, muchos dicen, mire, ya nos van a auditar, hoy sí nos va a caer. O sea, no es que tampoco se les vaya a felicitar porque no están haciendo bien el trabajo, sino la auditoría es una evaluación, es una inspección, ¿verdad? ¿Y para qué nos ayuda? Nos ayuda a detectar errores en los procesos que estamos haciendo, ¿verdad? Para eso nos ayuda la auditoría. Entonces, es importante que nosotros nos quitemos esa idea errónea de la mente de decir, mira, una auditoría es, ya le voy a contar todo a la persona. No, es ir a determinar errores, no de la parte humana, sino de la parte laboral, ¿verdad? ¿En qué estamos fallando? ¿Sí? Entonces, esta parte, ¿verdad? Nos ayuda a que la auditoría, pues, genera el diagnóstico. Es como el doctor, ¿verdad? Hace el diagnóstico, a través de los exámenes ya realmente determina cuál es el problema y receta. La auditoría hace lo mismo. Inicia por realizar un diagnóstico, en ese diagnóstico se detectan todos los problemas y de ahí entonces ya vienen las recomendaciones para mejorar, ¿verdad? O eliminar ese problema que se está suscitando, ¿ya? Entonces, a esa parte pues estamos cayendo con esto. Cuando nosotros estamos trabajando con un sistema de información contable o con un sistema informático, ¿verdad? Vamos a necesitar el que nosotros podamos analizar, entonces, ese registro. Y, entonces, lo primero que vamos a tener es conocer, ¿verdad? Cómo se está operando, o sea, cómo se está registrando toda esa operación contable y financiera en la empresa, en la entidad, ¿verdad? ¿Ya? Segundo, determinar o poder proyectar hacia el futuro a través del programa, pues, toda la parte contable, financiera y presupuestos, ¿verdad? Tercero, lógicamente va a haber un departamento financiero que va a ser el encargado de poder proyectar toda esa acción de la empresa, pero más que eso, ayudará a normar todo el registro que se está llevando a cabo. Lógicamente, teniendo ya información adecuada, pues lógicamente hay que tomar decisiones. Pero para esto hay que ver si en realidad el programa pues nos ayuda, nos beneficia, si nos deja hacer eso o ya no nos está ayudando. ¿Verdad? Entonces, por eso es que desarrollamos sistemas de información contable, o sea, sistemas informáticos contables, ¿verdad? Porque lo que yo puedo hacer en 3, 4, 5 semanas, pues lo puedo hacer en una semana o 3 días contando un sistema informático. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene el sistema informático? Por supuesto, tiene software y hardware. O sea, el hardware es el equipo, ¿verdad? La compu, el teclado, mouse, cables, conectores, etc. ¿Sí? Y va a tener la parte del recurso humano, o sea, la persona que va a estar capacitada, especializada para poder manejar o ingresar esos elementos. Entonces, sin una computadora para instalar el programa, sin un programa y sin alguien que lo sepa manejar,
lógicamente no existiría toda la parte de información contable, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque de esto partirá, ¿verdad? La funcionalidad de la información contable en la empresa. ¿Qué ventajas nos da un sistema de información o un sistema informático contable? Pues mejorará la velocidad no solamente del registro, sino de la obtención de información. Todo lo que tenga que ver con estados financieros, ya sea estado de resultados, balance, flujo efectivo, análisis financiero, balance de apertura, balance de unidad, balance general, balance desglosado, balance condensado, un balance comparativo, etcétera, pues eso nos va a dar la oportunidad de contar con esa información al instante, ¿verdad? Porque si ya tenemos ahí y el programa va construyendo todo eso a medida que nosotros vayamos ingresándole datos, lógicamente la información la vamos a tener pues a la mano. ¿Ya? En tercero dice una vinculación con otros elementos para transmitir información. Lógicamente, si tenemos un programa contable, pues podemos descargar toda nuestra información en Excel, en PowerPoint, en PDF, ¿verdad? En formatos editables o en formatos no editables, y eso nos ayudará pues a tener entonces un registro adecuado. Y nos ayudará a que si podemos descargar el programa, puede ser compartido con otras unidades, ¿verdad? Podemos tener una red para compartir esto o podemos mandarlo por los sistemas de información, ya sea un correo, un hosting, qué sé yo, pues mandarlo de diferentes formas para compartirlo a donde se necesite, ¿verdad? También ayuda a que pues, se puedan tomar mejores decisiones a través de eso. ¿Sí? Y por último, pues si tenemos un sistema de información y nosotros empezamos a meter datos, lógicamente ya nos va a estar tirando estado de resultados. Entonces, ahí podemos ir viendo cómo va el comportamiento, si tenemos pérdidas, si tenemos ganancia, si hay una inflación de nuestros inventarios, o ya no tenemos, si hay una deflación y bajaron bastante. Pues por ahí empezaremos a determinar todas esas cosas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, para eso. Preguntas que tengan, por favor, acerca de este primer punto. ¿Preguntas no tienen? Va, pues sigamos. Entonces ya dijimos que la auditoría lo que va a hacer es evaluar, ¿verdad? Generar un diagnóstico. ¿Bien? La auditoría informática nos va a ayudar a poder determinar si el programa que estamos utilizando, pues, sí llena las características, pero más que el programa, sí en realidad nos genera la información que nosotros queremos tener, estados financieros. Y con esto, pues, podemos tomar unas decisiones prontas, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, pues, esa sería, pues, la ayuda de un sistema informático. Segundo, ¿para qué nosotros vamos a auditar un sistema informático? ¿Verdad? Ahí nos dice de eficiencia, pero lógicamente no estamos viendo la eficiencia, estamos viendo la efectividad. ¿Sí? En segundo, ver si se están cumpliendo con los procedimientos. Y en tercero, determinar si, por ejemplo, se le da una revisión periódica a la información que se está introduciendo. Ahora esto dice que mejora la imagen de la empresa ante el público. Por supuesto, porque si nosotros tenemos información pronta, oportuna, lógicamente vamos a poder atender las necesidades así,
bastante rápido. Si el programa reúne todas las condiciones, es buenísimo y hace más de lo que esperábamos, es confiable, ¿verdad? Optimiza, pues, toda la parte de recursos. Aumenta la efectividad y disminuye los costos, ¿verdad? Porque mientras más rápido tengamos información sin errores, menos tiempo estamos ocupando y entonces podemos tener mayores utilidades, ¿verdad? Genera un balance de riesgo en la aplicación de procesos tecnológicos. Sí, porque va a evaluar si tenemos riesgo o no de pérdida de información, sino de que sea pronto, de que sea efectiva, etcétera. Creíble, viable y oportuna. Y por último, pues realizar el control, ¿verdad? O sea, si lo que yo pagué de programa en realidad, pues vale, me está sacando el trabajo o es mucho más o es menos de lo que yo esperaba. ¿Qué tipos de auditoría hay a sistemas informáticos? Los tipos de auditoría que hay a sistemas informáticos son los que tenemos ahí en este punto. Como podemos observar, pues ahí dice auditoría de base de datos, auditoría de seguridad lógica, de seguridad física, de comunicaciones y seguridad en producción. Cuando habla de auditoría de base de datos, está hablando de la información que tenemos registrada. Ingresos, egresos, cómo se registra la información, cómo la obtenemos y la sacamos, eso. Seguridad lógica o seguridad informática nos va a decir, pues, si somos una gran empresa y tenemos tecnología aplicada, pues necesariamente necesitamos controlar a seguridad de informática, ¿verdad? Para que nadie nos pueda hackear la información. La seguridad física tiene que ver, por ejemplo, con que los medios con los que trabajamos, sistemas, base de datos, la computadora y todos, pues no puedan ser sustraídas de la oficina fácilmente llevadas, ¿verdad? Autoría de las comunicaciones, ver de qué manera pues la información fluye entre uno y otro elemento, una oficina y otra, un departamento y otro, a través de un sistema informático. Y auditoría de la seguridad en producción, pues, o sea, que si los reportes que estamos generando, pues en realidad están bien o no, o qué errores tienen, ¿verdad? Pues a eso nos estamos dedicando para ver en ese tipo de auditoría. ¿Qué es el control interno? Los controles internos habíamos dicho hace un momento que son todos los registros, ¿verdad? Que nosotros hacemos, ¿verdad? De las operaciones con las que nosotros estamos trabajando. Entonces, un control interno, ese es un registro sobre algo. Si yo, por ejemplo, hoy compré mercadería y la ingreso, ¿verdad? Pero ingreso, por ejemplo, el número del proveedor, la factura, la fecha, la descripción de la mercadería, el costo inicial, el costo total, el costo sin IVA, ¿verdad? Eso ya se convierte en un control interno. Y eso se divide en tres partes, porque ahí está generando una CARDEX por el registro de esas operaciones. Ese registro lo hacemos en una base inicial, que lógicamente después esa se lleva a control de inventarios, y de inventarios esa está pasando directamente al activo a través del inventario general, y de ahí pasa al departamento de producción para determinar el disponible de materias primas para la producción. Entonces el control interno, pues de un solo registro, se dividió en muchos más registros para poder tener un mejor control de toda la información que eso pasa. ¿Bien? Entonces, eso es lo que estamos trabajando. A eso es lo que se debe el control interno. ¿Sí? Para eso sirve el control interno. O sea, para eso, para controlar, para normar, para encauzar o hacer posible que el registro no sea duplicado y que en verdad llegue a donde tiene que llegar. ¿Verdad? Ese es el control interno. ¿Ya?
El control interno informático, ¿verdad? Está a cargo del departamento de informática, ¿verdad? Y aquí los señores o los encargados de esto, lo que van a hacer es verificar que funcione el programa, que los registros se hagan tal y como deben de hacerse según el manual, que permita hacerlos y que no hayan errores. Ese es un control interno, porque nos va a ayudar a determinar la efectividad del programa que estamos usando, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, pues, tener esa parte de los controles internos, no solamente para la parte manual, sino para la parte informática también, porque no solo por el hecho que es un sistema informático, pues quiere decir que no tenga errores, lógicamente puede tener algunas fallas y esas son las que queremos subsanar. Ahora, ¿qué es el control interno informático y el auditor informático, verdad? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Entonces, tenemos estas dos situaciones. Dice que el control interno informático y con el auditor informático, pues lógicamente está compuesto de personas son las que hacen esta labor. ¿Sí? Y lógicamente, pues, son los dos entes que van a verificar el cumplimiento de los protocolos. Protocolos, estoy hablando del manual, que los procedimientos se hagan en realidad, que así se esté registrando la operación, que se esté llevando a cabo según lo que se ha previsto. A eso se refiere esa parte, ¿verdad? Verificar el cumplimiento de los controles internos, la normativa, los procedimientos, el manual en sí, hacer que el manual se cumpla dentro de la institución. Las diferencias, el control interno analiza día a día las operaciones. El auditor informático no va a estar todos los días en la empresa. Él va a llegar un cierto periodo y va a analizar toda la información que se recabó. En tanto, el control interno día a día está analizando toda la información que entra a la empresa. ¿Sí? Entonces, es importante poder no solo conocer, sino también poder diferenciar estos elementos a la hora que nos corresponda a nosotros hacer una evaluación de sistemas informáticos. ¿Qué va a hacer la información contable? Pues va a ser útil, va a ser confiable, va a ser oportuna, va a ser objetiva porque es real, verificable porque van a haber elementos que nos digan sí, así está hecho y está bien. Y tiene la parte de ser provisional, porque hoy yo ingreso información, pero es provisional porque yo puedo ingresar información más tarde y va a variar. O sea, la parte de ser provisional no quiere decir que desaparezca, sino se va a modificar a cada instante que yo haga el registro de mis operaciones comerciales. Entonces, por eso es provisional, ¿verdad? Esa parte. De igual forma, cuando nosotros estamos desarrollando pues toda esta situación, nosotros vemos algo más aparte de esto. Nos dicen si es útil o no la información porque tiene un objetivo hacia el cual pues va a perseguir, ¿verdad? Y el sistema de información o el programa que nosotros vamos a aplicar, lógicamente tiene una utilidad y la utilidad no es solamente que es un programa y nos ayuda, nos asiste, no. La utilidad es que sea rápido, ¿verdad? Que el registro sea bastante rápido para esas operaciones, que no hayan errores, que en realidad podamos recuperar información y la información la tengamos a la mano, ¿verdad? ¿Es confiable? Sí. ¿Por qué hablamos de confiabilidad? Porque la información que registramos, pues no va a haber fuga, no va a haber errores, no la vamos a tener que repetir varias veces, no. O sea, la información que ingresamos, esa información es suficiente para obtener datos confiables del sistema. Entonces, cuando la información, pues, que ingresamos no tiene errores, además está calculada bastante bien y nos ayuda a tomar decisiones, entonces decimos sí, es real, es algo confiable, ¿verdad? Esto nos ayuda a lo siguiente. Es oportuna es que
quiere, la información que nos va a dar, la podemos tener todos los días, a cualquier momento. Va a estar ahí. Entonces, es oportuna, porque sí conseguimos información que necesitamos. Es objetiva porque está ingresando información de las operaciones de la empresa, pero de las que hace, no de las que ha pensado. Entonces, por eso es objetiva. Está trabajando sobre algo real. Ser verificable, perdón, o la verificabilidad nos ayuda a comprobar, por ejemplo, si que la información que estamos ahí colocando, pues es real, y si los datos que nos arroja al final, pues son reales, son los que deberían de ir. Entonces, hay formas para poder comprobar si esos datos, pues, de esas otras maneras en que las puedo registrar u operar, nos van a dar la misma respuesta, ¿verdad? Entonces, por eso dice que es verificable. Provisional, porque lo que le decía, o sea, yo hoy ingreso información, pero dentro de un momento puedo ingresar más, y entonces ahí ya cambia, ya se transforma la parte de la información. ¿Para qué nos sirve entonces al final? Para que esa información contable se acentúe como un sistema de información gerencial. ¿Por qué gerencial? Porque entonces ya en realidad ahí sirve para tomar decisiones. Entonces, ese punto pues es al que llega toda la parte de la información contable, ¿verdad? A tomar decisiones oportunas, viables y efectivas en relación al sistema contable con el que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Y también nos va a dar la certeza de poder entender realmente cómo funciona pues esta parte de operar, ¿verdad? A través de lo que es utilizando sistemas informáticos. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver la utilización de sistemas informáticos, no los vamos a encontrar como en algún momento nosotros pensamos, ¿verdad? Grandes cosas o grandes sistemas, muchos aparatos, sino muchas veces son programas muy simples de Excel, ¿verdad? Que están hechos, pero que sí ayudan a tener un registro adecuado e información oportuna de todo lo que hace la organización, ¿verdad? Entonces, y se convierte en parte del sistema informático gerencial porque el área contable solamente es un área de todas las áreas que tiene la empresa y entonces por lo mismo es parte de la gerencia, o sea, es parte de la forma de cómo conducir a la empresa o la institución pública, ¿verdad? Por eso estamos hablando de eso acá en este punto. ¿Preguntas que tengan? ¿No? Estructura de un sistema de información gerencial. Lo que hace, por ejemplo, la gerencia es que conduce en realidad a la organización y trata de buscar de qué manera pues, puede tener un mejor control y registro de todas sus operaciones. ¿Para qué? Para tomar decisiones inmediatas, ¿verdad? Lo que él necesita que se haga bien. Entonces, cuando hablamos de esto, de un sistema de información gerencial, lógicamente, para que esto sea una realidad, se necesita contar con un sistema informático que guarde toda la información de la empresa. No, ya no estamos hablando solamente del área contable, ¿verdad? Sino ya que nos guarde información de compras, de ventas, de clientes, facturación, registros contables, estados financieros, etcétera. O sea, de todo cuanto existe. Entonces, ahí se convierte en un sistema de información gerencial o un sistema que apoya las decisiones de la empresa. ¿Verdad? Cuando nosotros utilizamos entonces ya equipo computarizado con un software, ya se convierte entonces en estas estructuras de sistema de información gerencial, porque entonces ya el programa pues nos arroja a nosotros toda la información. Lógicamente no todos van a poder utilizar este programa.
habrá persona especializada para poder utilizarlo, ¿verdad? Entonces, para ello. Estamos utilizando TI, tecnologías de información o tecnologías informáticas. O sea, estamos utilizando una computadora, estamos utilizando un programa, estamos utilizando un escáner, estamos utilizando una impresora, estamos utilizando nuestros teléfonos con aplicaciones para poder tomar captura, ¿verdad?, a un documento, y si está en imagen, que esa imagen pase a texto y que ya solo pues la copiamos y pegamos en otro lado y ya se convierte en información, etcétera, ¿verdad? Todo eso es tecnología de información, porque todo eso genera información para nosotros, que posteriormente se convierte en la mejor herramienta o instrumento, porque sin información no pueden funcionar tanto las empresas como las entidades públicas, ¿ya? Entonces, por eso es que se da de esa manera. Todo esto de la aplicación de sistemas informáticos, ¿verdad? Nos ayuda grandemente a reducir tiempo, dinero, ¿verdad? Utilización de muchos recursos para obtener información oportuna y viable, ¿verdad? Entonces, pues eso hace en ese primer plano. Aquí hay unas preguntas que ustedes tendrán que responder más adelante, ¿verdad? Vamos a regresar acá ahora. Si hablamos entonces ya de toda esta parte, en realidad podemos llegar a determinar y decir que la auditoría de sistemas informáticos, ¿verdad?, no solamente va a auditar la parte de dinero, sino va a auditar realmente cómo se está captando la información, se está ingresando al programa y cómo esa información sale ya transformada en algo real u oportuno para nosotros, ¿sí? Entonces, hablar de auditoría de sistemas informáticos es hablar principalmente de la manera en que nosotros vamos a evaluar la información que se está ingresando a un programa, pues sea efectiva, que si los resultados son los adecuados, que si los informes son los que deberían de ser, etcétera. O sea, todo eso es lo que nosotros vemos en tecnologías de información y nos ayuda realmente a comprender la magnitud de la importancia de un pequeño programa para manejar una gran empresa, ¿verdad? Entonces, por eso se hace urgente contar con un proceso de verificación de esos procedimientos. Y el proceso de verificación de esos procedimientos se llama auditoría de sistemas informáticos, ¿verdad? Auditoría de sistemas de información contable informáticos, ¿verdad? Para determinar si en realidad el aparato y el programa pues están haciendo su trabajo. Si no, tendríamos que desecharlos y comenzar nosotros a procesarlo de forma tradicional. Preguntas que tengan, por favor.